Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. He dicho siempre que el programa tiene que cuidarse de las noticias sensacionales de la semana, en el sentido de no dejarse desestabilizar y mantener la cadencia con que viene desarrollando otros temas importantísimos que pueden tener incluso relaciones más o menos significativas con lo que ocurre en la semana que destapa el espectáculo. En el programa pasado hice algunas aseveraciones que hoy veo la necesidad de precisarlas, porque conversando con los interactivos de La Respuesta me encontré que algunos durante la semana me pidieron explicaciones porque no entendieron enteramente cuanto yo decía. Otros medios se confundieron y de algún modo incurrieron en la ingenuidad de pensar que yo estaba muy manso, que había arriado la bandera de mi combatividad. Yo les dije, esta no es una pelea de boxeo, es guerra, no hay dudas, que la política es una continuación de la guerra, hecha en otros términos. Y las cuestiones sociales y políticas que se traten en el programa tienen esa naturaleza. Lo que ocurre es que yo he cobrado con el tiempo un grado mayor de serenidad, sin perder severidad. Lo único que no me dejo agitar por la vocinglería, porque es muy peligroso. Tanto así que escribí en el blog la pregunta de los últimos 2 miércoles. Un ambiente nacional enrarecido, hablando de cómo se había enrarecido nuestro ambiente. Una primera parte y una segunda parte. Les invito a consultarlo. Cuando el ambiente nacional se enrarece porque confluyan circunstancias potentes, capaces de estremecerlo, de turbarlo, de conmoverlo, entonces el analista y el hombre público que se respete tiene que ser cuidadoso para no dejarse enredar en la trifulca y terminar, como decían los izquierdistas violentos y los más radicales en los tiempos de gran vigencia de las izquierdas, no coincidir con el enemigo. Si usted coincide con el enemigo, revísese, que algo anda mal. Por eso quiero precisar algunas cosas. Me referí al drama de Venezuela. Y les dije a los amigos, señores, yo vengo tratando esa situación de Venezuela desde La Respuesta y en artículos que he escrito en el Listín Diario, muy interesantes porque se referían a situaciones interesantes. En tiempo del presidente Chávez, cuando éste estaba en vida, ejerciendo la presidencia y el liderato del chavismo en Venezuela. Escribí en el año 10
11 de marzo del año 10. Presidente Chávez, reflexione. Escribí en el 8 de diciembre del 2014, Sueños de Chávez, ya desaparecido. Escribí en el 24 de diciembre de 2007, Chávez y Uribe. Lula y Chávez en el 2003, 13 de enero del 2003. Chávez y el iter criminis, 17 de febrero del 2007. Después he escrito artículos sobre Venezuela, ya en la Venezuela no de Chávez, sino de Maduro, y el núcleo fuerte, la parte medular dura del chavismo que ejerce el poder. Con esto le dije a los amigos, quien no me ha oído ni me ha leído sobre el tema, es posible que quede algo confuso con alguna afirmación que haga hoy. Pero básicamente mi tesis es: Chávez, de extracción militar y popular inmensa, hizo referéndum para asumir el socialismo del siglo XXI como sistema a regir Venezuela, la Venezuela bolivariana. Chávez perdió el referéndum por medio punto. Horas después, Chávez respetó el referéndum. Nicolás Maduro, que fue su sucesor, o ha sido su sucesor, fue el elegido, perdió las elecciones congresionales y se resintió. La oposición fue muy torpe porque no comprendió los alcances de esa victoria en las congresionales. Y la Audiencia Nacional, que debió de ser un control, poder público control, que entraría en dificultades con el Poder Ejecutivo, le bloquearía leyes, que tendría posibilidades de desarrollar un proceso político interesante, contradictorio, no lo entendió. Se equivocó también. Ramos Ayud, inmediatamente posesionado como presidente de la Asamblea Nacional, cometió el gravísimo error de decir, ese gobierno le quedan 6 meses a ese gobierno. Es decir, lo vamos a derrocar desde la Asamblea Nacional. Ahí se empasteló todo y se volvió todo muy espeso, muy difícil hasta la desesperación. Porque el chavismo es una fuerza política y social importantísima, que ya en las congresionales había dado muestra de disidencia, porque fuerzas que apoyaron a Chávez y el chavismo, en una forma u otra se marginaron en el proceso, por eso se perdió. ¿Dónde estuvo el error fundamental de Maduro? El chavismo ya tenía una fuerza inmensa, mayor, infinitamente mayor que la del peronismo en Argentina. Y era una fuerza perdurable para décadas. Lo que le faltó a Maduro fue imitar al líder, no recibir el mensaje de la congresional y decir, ganaron, lo reconocemos, vamos a tratar de hacer un gobierno civilizado,
vamos a trabajar en favor de la democracia y del Estado de Derecho, de acuerdo, pero óiganme, ustedes no pueden tampoco venir a revocar las políticas sociales profundas de Chávez. Efectivamente, la oposición incurrió en el error de comenzar a hablar de hipotecas sobre las viviendas, en los planes inmensos de vivienda, de cerca de 2 millones de viviendas construidos por Chávez, el chavismo. Si ustedes se van por ahí, van a perder el apoyo que tuvieron en la congresional y en la futura presidencial. Seguro que vamos a ganar. Porque frente a sus torpezas de oposición, frente a sus manifestaciones retardatarias, atrasadas, nosotros tenemos el apoyo vivo de la población más pobre, de las capas más sumergidas. Y habrá chavismo para rato. Eso no se produjo. Se enconaron de tal modo que han llevado a Venezuela a un estado penoso, penoso. Esa fuga hacia el exterior ya pasa el millón largo. De pueblo, no de élites, no. Es muy bueno decir, la élite se fue al exilio porque fueron los que robaron, fueron los que mataron. No. Pueblo, similar al que está alrededor del esfuerzo de gobierno de Maduro. Se ha espantado, se ha fugado. Nosotros aquí en la República Dominicana tenemos muestras patéticas. Decía yo, cuando uno ve muchachas universitarias, algunas de ellas muy bellas, vendiendo arepas en las esquinas, y ve muchachitos muy pobres haciendo acrobacia y calistenia, buscando que le den algo desde los carros. Espérate, está pasando algo. El gobierno se defiende, bueno, ese es el resultado del embargo, del cerco, del asedio, bueno. Lo cierto es que Venezuela está en un borde peligroso. Ahora, hubo un aspecto que yo toqué, que algunos amigos me dijeron, ¿por qué usted tocó el aspecto de los versos que usted le escribió a Chávez en la pena, en el momento, del mismo día que había muerto? Versos malos, pero salidos del corazón, ¿no? Digo, porque ha habido un cambio importante, otro cambio entre los sucesores de Chávez y Chávez. Los versos yo los titulé, no los voy a leer entero por razones de tiempo. Anhelo irnos juntos. Solamente voy a leer el que se refiere al tema. Comandante, nos vamos juntos. Qué tristeza la mía, cuánta la de América. Tú ves llegar el fin en la generosa primavera de la vida. Yo aguardo en un vano ocaso, en medio de incertidumbres de mi patria, y siento que la muerte nos enlaza. Me pregunto, ¿por qué tan corto tu paso? ¿Será el enigma de siempre? A veces no entiendo el papel de la muerte. Esta es la parte central. Ni una gota de sangre, nada de lágrimas, ni una reja, hombre de Dios. ¿Qué ocurrió? ¿Avaricia del cielo o maldad de la tierra? Acompañarte sería mi júbilo último, ser testigo quizás en las dimensiones del misterio, verte llegar con tu sonrisa de niño, oírte hablar de tu sublime obsesión por los pobres y sumergidos y de las desdichas de su suerte.
¿Sabré mejor acaso de tu audaz proeza ante la letal pobreza que malogra la esperanza? Así seguía el verso. ¿Qué ha pasado? Ni una lágrima, nada de lágrimas, ni una gota de sangre, ni una reja. Es la gran paradoja. En el gobierno de Maduro, desgraciadamente, se suscitaron sucesos que generaron ocasiones para producir represión. Represión fundada en razones de seguridad, las marimbas, la que sé yo cuánto. Bueno, eso trajo entonces el estatuto de que no había presos políticos, sino políticos presos. Los han ido soltando, liberándolos en una forma un poco penosa porque quedan restringidos en sus derechos los que salen. El gobierno alega que por razones de seguridad, porque la trama está en curso. Hay muchos oficiales importantes del chavismo presos. Es decir, se está planteando cada vez más la tragedia. Buscando en los archivos, de todos los artículos que cité, el del 10, el 11 de agosto del 10, que titulé Presidente Chávez, reflexione. Ya yo había escrito cuando él estuvo preso en el calabozo, aquellos artículos apoyando su movimiento y sobre todo la prudencia del militar líder popular de parar los tanques, de parar a los compañeros sublevados con una expresión que pasó a ser prodigiosa. Por ahora, asumió el exilio, asumió la cárcel, volvió al poder. Yo le decía algo aquí, que lo traigo a colación hoy. Presidente Chávez, reflexiones, 11 de agosto del 2010. Atención a la fecha, hace 8 años. En estos días estuve ausente 2 semanas. Creo que me convino la ausencia porque sentí mejorar las perspectivas y reflexiones acerca de algunos tópicos nacionales o internacionales. Vi a Venezuela, por ejemplo, desde el exterior, estaba en Boston, y confieso que turbaron mi espíritu preocupaciones que no había sentido antes con esa intensidad. Aquel entrañable pueblo se está seccionando peligrosamente y parecería un indetenible proceso de ásperos desencuentros que podrían reproducir etapas de luchas fratricidas, parecidas a las del último tercio del siglo XIX, que terminaron por ser puestas en el reposo por una larga tiranía. Los ánimos son cada vez más irreconciliables. Las tramas hieden por doquier. Las fuerzas de oposición, en lugar de avanzar hacia la organización de respuestas ordenadas, ahora, cuando todavía no hay un preso político, se alojan en la exigencia tremenda de un abandono del poder de alguien que ha merecido sucesivas calificaciones populares para estar donde está, el presidente Chávez. En las disputas se advierte una alta presencia de sinrazón, que si se le descuida, terminaría por cerrar los caminos civilizados, abriéndole trocha a la aventura, que sabe no arredrarse ante posibilidades tan díscolas y turbulentas como el magnicidio o la decisión de las Fuerzas Armadas protagonizando un encarnizado proceso de poder
desde los fusiles. Recordé haber leído dos obras, cuya lectura recomiendo. Una de Carlos Seco Serrano, La historia del conservadurismo español, y la otra de Paul Preston, Las tres Españas de 1936. Quien lea esas contribuciones notables se convencerá de que esto que España tiene hoy como democracia admirable funciona dentro de una monarquía parlamentaria que le ha permitido un progreso impresionante. Fue todo cuanto buscaron en el siglo XIX don Juan Francisco Martínez Rosa y Cánovas del Castillo, entre otros, dentro y fuera del poder, proponiendo la conveniencia de una tercera vía entre monarquía, república, que hiciera esto que finalmente se alcanzara un siglo después. La otra obra, sobre las tres Españas, es una desgarradora descripción de breves cortes biográficos de los hombres fundamentales de la guerra civil del 36. Y a uno le queda el amargo sabor de que se pudieron evitar ese millón de muertos y una prolongada dictadura, de haber habido en tanta gente brillante un mínimo de sensatez, menos pasión imperante y la visión clara de que tenían que eludirse de los terribles efectos de las influencias del fascismo y del comunismo, que ya se aprestaban para la conflagración de los 60 millones de muertos del 39. Hombres ilustres que no comprendieron la necesidad de rehusarse a pasar a ser un experimento de armas y determinaciones como solo España podía hacerlo. Así, el pensamiento vuela y se asienta en la Venezuela de hoy y llega acompañado del convencimiento de que el presidente Chávez, sin tener un preso político, por lo que es su máxima gloria, se está trayendo antipatías y violencias cada vez menos solapadas de una oposición que lo tuvo que aceptar como una respuesta lógica y aprobada de Venezuela a los sectores que la saquearon en forma infame desde la política y los negocios. Chávez, así lo reconocí desde su prisión, ha sido un signo inequívoco de la necesidad de cambios políticos drásticos en un corrompido sistema de partidos. Naturalmente, él ha intentado en lo económico y social acciones de legislación profunda sobre la tenencia de tierra, la del Estatuto de la Pobreza Petrolera, y con ello concitar una resistencia mayor y peligrosa. Lo que pone a cavilar es advertir que el presidente se ha dejado provocar y no ha buscado la serena prudencia que, aun cuando ha de ser bien enérgica, serviría para salvar la índole y la imagen de sus propósitos generosos. Chávez no está reparando lo mucho que él significa para Venezuela, por lo que no debe llevar a términos enconados de conflictos y confrontación ideológica sus visiones y principios ardientemente nacionales. La ideología que se le ha colocado como compañera de viaje, como pareja, es incómoda. Tiene un historial intimidante. Sus centralizaciones se desplomaron en lo que fuera el útero soviético. Y en fin, Chávez no ha debido fallar en la evaluación del significado de lo que es el terrorismo para el mundo de hoy. Su error ha sido aparecer de algún modo amortiguando sus devastadores fines. Me refería al ataque a las Torres Gemelas. El que no es represivo, aunque contestatario,
¿Qué hace con esas posiciones tremendistas, ya marchitas? ¿Cree él que luego de lo ocurrido en la ex Unión Soviética es prudente animar a los nostálgicos tropicales para apoyarse en ellos en el auge de su sueño bolivariano? Yo, que he sido su ferviente y desinteresado admirador, estoy preocupado y me temo que el presidente ha perdido de algún modo aspectos fundamentales de su orientación a favor de su lucha por el progreso venezolano, al prohijar la impronta de que obra dentro de una ideología en precario, que él no necesita, porque proviene del cuartel donde Bolívar aún deambula taciturno con sus botas calzadas. Citándolo a él mismo. Si sobreviene la inmensa tragedia de la guerra civil en Venezuela, toda la América nuestra tendrá que lamentar sin que haya manera de predecir cuánto. Reflexione pues, presidente Chávez, reduzca el encono, dedíquese a introducir métodos sanos de gobierno en su rica nación, que eso solo haría las veces de revolución. Son tantos los recursos que su buen uso sería pura gloria. Piense en el coronel Nasser para la preservación del decoro. Aparte a cuanto largo caballero aparezca, grávido de intransigencias e incitaciones, a los cacerolazos déjelos sin argumentos que puedan atraerles aliados peligrosísimos. Usted, presidente Chávez, es de un gran corazón y lo prueba la ausencia de presidios y persecuciones. Toda América le agradecerá su simple ejemplo de adesentamiento, pues es esto lo que fundamentalmente falta en la dirección de nuestros pueblos. La oposición de su parte, que se organice sin la afrentosa compañía y presencia del escándalo precedente que fuera causa esencial del fenómeno Chávez y sus hermosas quejas bolivarianas. Nuevos partidos, nuevos hombres y mujeres que en las ideas, más que con las plazas, preparen lo que ellos dicen representar. Tal ha de ser la disputa, no el infierno de la guerra y el caos. Óigame, eso era en el 10, a Chávez, por quien he sentido siempre un profundo afecto. Y ahora me deprimo cuando ya no está. Y se cumplen algunas de las admoniciones que hice en algunos de los otros artículos, de que el día que él no desapareciera, posiblemente el chavismo sería objeto de ataques tremendos cuando él no estaría. Víctima de degradaciones y de desviaciones de conductas que lo infamarían. En fin, vaticinios, verdaderas profecías de lo que vendría. Y eso está pendiente. Por eso a los amigos que me estuvieron tratando el tema, yo les dedico esta parte del programa La Respuesta. Claro, hasta ahí voy a hacer la precisión de lo anterior, porque es una forma de reafirmar la coherencia de la respuesta y de su productor. La forma seria, persistente en que mantiene sus puntos de vista. Como lo he hecho en la cuestión nacional. Ahora viene la semana cargada de sucesos espectaculares. Primero, la presentación de la acusación. Bueno, algún amigo me dijo, bueno, fuiste muy benigno con el procurador, le llamaste a tu amigo. Es mi amigo, pero lo censuré. Y le dije que su esfuerzo de acusación había quedado arruinado por el hecho de que solo se refirió
a 7 encartados, 6 encartados, 8 encartados, no tengo el número exacto, y que había liberado por archivo provisorio a 6 o 7. Pero que sobre la cuestión de Catalina no se detuvo a analizar el futuro, la necesidad de una auditoría técnica profunda hecha por expertos para evaluar la cuestión de sus sobreprecios, la cuestión del muelle, el reclamo ahora de 700 millones de dólares más en arbitraje internacional. Todas esas complejidades él no podía resolverlas con un párrafo. Incluso en el Diario Libre apareció un artículo notable, como son todos los de él, del colega y querido amigo José Luis Taveras, en directo. ¿Por qué no te creen, Jean Alain? Sumamente certero y cordial frente al amigo, pero termina diciéndole: amigo, haz el esfuerzo, ayúdame a creerte. ¿Qué importancia tiene ese artículo de José Luis Taveras? Que es uno de los miembros fundamentales de la fundación, de la ONG Todos Somos Santiago, querellante en el caso de Punta Catalina, junto con Participación Ciudadana, que como siempre escribió con su frasco de estricnina en las manos, tratando de atacar a un legislador, se entiende en una forma muy interesante, es un periodista realmente, lástima que tenga esas deformaciones, pero regando, todos son los culpables. El señor Galán, usted no es un genio, usted no puede hacer tantas cosas sin haber tenido el apoyo de políticos, diputados, de líderes incluso. La de José Luis Taveras es más sencilla, más penetrante, más constructiva, siendo severa. Ahora bien, sobre esa cuestión viene la publicación importante de un departamento de Estados Unidos relacionado con los activos en el extranjero, en la que se señala al senador Félix Bautista como comprometido en actos fraudulentos en Haití, habiendo recibido fondos con una compañía de él y que después se volvió haitiana, con lo que se conocía aquí en relaciones oscuras con un presidente, primero Preval, después un presidente Martelly. Bueno, pero es quien hace la acusación fundamental, Estados Unidos, que es administrativa, todavía no tiene carácter judicial. Félix Bautista responde que a él le habían quitado la visa del 2015, y a él y a su familia, por ese motivo, que no era cierto que la estaban quitando ahora. Bueno, ¿y por qué la reproducen? Esto parece que tiene vínculo con la cuestión haitiana, porque en Haití hay una investigación profunda en curso relativa al manejo de las ONG y de la propia Fundación Clinton, de cientos de millones de dólares que para la reparación y reconstrucción de Haití llegaron de la comunidad internacional, y que conforme a las denuncias que realizara un representante de OEA brasileño muy importante en una entrevista que figura en las redes, dijo que habían sido dilapidadas y que apenas se habían podido recibir y aplicar 300 o 400 millones de 10.000 que habían sido ofrecidos, porque solo había llegado a manos de políticos haitianos y de ONG. Está el problema de la mina de oro, que el beneficiario titular de la compañía concesionaria es el cuñado de quien fuera representante del presidente Obama, una especie de gobernador, Bill Clinton, en el trastorno de Haití. Entonces ese asunto se destapa ahora, se reproduce.
en un momento en que acaba de hacer una marcha importante en los barrios, en algunos barrios importantes de Santo Domingo, el candidato, el precandidato Leonel Fernández, y censarse ese pleito enorme. ¿Qué digo yo? Parece que en el fondo el injerto está detrás de la iniciativa, porque pide Domínguez Brito la destitución, la separación, tanto de Félix Bautista como de Víctor Díaz Rúa, sobre el fundamento de que uno tiene acusación muy grave sobre Odebrecht y el otro tiene acusaciones en Haití, que ya sabemos desde cuándo datan. Censarse el asunto de tal modo que vienen abogados, colegas muy queridos, entre ellos un penalista muy importante, que no voy a dar su nombre, él no está participando en ninguna de las barras de defensa, y me dicen, eso va mal, eso va mal, eso va a terminar en una pelea inmensa. Eso de que el que mata a juez muere, el que mata por juez muere por juez. Domínguez Brito y su oficina fueron abogados de Odebrecht. Cuando los chinos, la compañía china se opuso a la licitación y alegaba un fraude de más de 500 millones de dólares en la licitación de Catalina. ¿Cómo? Le digo al colega, ¿pero quién le dio esa información? No, eso salió en los periódicos en aquel momento. Pero ese es el mismo Domínguez Brito que quiere la separación de esos compañeros que son secretarios de información, de organización y tesoreros de su partido. Aparecieron 3 voces disidentes significativas. Diputado Camacho, la diputada Cabral, el diputado Sánchez, que dicen, no, conforme a los estatutos del partido tiene que haber sentencia definitiva y irrevocable. Pero eso es danilismo. Entonces Domínguez Brito está ya participando de los aprestos del injerto. Hay algún ingrediente montalvista en esa ofensiva. El ex embajador Bradshaw, un gran amigo de él, y su esposo, y parece que en las redes están muy activos, tanto por la candidatura de él como por el ataque. ¿A dónde conduce eso? Al desorden, al desencuentro, a la debilidad que le están imponiendo a la República. Las cosas no se pueden manejar con una ligereza perversa y aleve. Domínguez Brito tuvo ese expediente, el de aquí, y con gran peso del propio de Haití. Acusó, se produjo una exoneración de responsabilidad, se ordenó un archivo definitivo, no lo apeló. ¿Por qué no lo apeló? Porque se convenció de que la Corte había fallado justamente. No, que Félix Bautista entró en la fila de la reelección y fue un hombre decisivo para la reelección. Ahora Félix Bautista aparece en la marcha de Leonel Fernández y sale a relucir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por eso les dije al principio, no me voy a dejar perturbar por esos sensacionalismos. Y he dicho muchas veces, los procesos judiciales desde la calle no se pueden llevar. Hay que tener documentos. Ese penalista nacional muy bueno, un hermano mío, que me vino a visitar y pasamos 2 horas intercambiando, me dijo, mire doctor, yo lo oí a usted decir en la respuesta que las pruebas transportadas llegadas de Brasil son problemáticas porque los delatores premiados que defendían su rebaja de pena no fueron interrogados, no se hicieron contradictorias sus declaraciones y los imputados no obtuvieron, sus abogados siquiera, posibilidad de conocer, interrogar y debatir la prueba. Pero yo le voy a decir algo, me dice el colega, hay algo peor.
¿Cuál? En la lista de testigos de la acusación no figuran Vasconcelos, la gente que ha hecho las imputaciones que se van a usar contra esos acusados, no figuran en la lista de testigos. ¿Cómo? Viene porque lo declararon ante jueces brasileños, certificados, formalmente intachables, pero no son pruebas a debatir aquí. Entonces el Ministerio Público no los pone como testigos. Pensamos los dos que debe ser para evitar que si lo pone como testigo, la citación, la solicitud de citación, la necesidad de interrogarle que tenga las barras de defensa, incomode el curso del proceso. Porque aquella gente que consiguió una rebaja de condena, coger para acá, pese al acuerdo que se firmó entre Odebrecht y el gobierno de impunidad, ellos como individuos pueden quedar presos. Usted entregó el soborno, conforme a la ley nuestra, usted es autor de eso. A Rondón, y Rondón a su vez lo distribuyó, que es lo que se ha diseñado como acción, como actividad delictiva. En definitiva, la semana fue muy viva, y la gente se empeñó, y ya hubo un amigo que me dijo, no, yo no necesito ver sentencia, ya yo vi en la prensa lo que era. Yo le dije, mira, si eso que se ha producido aquí se hubiese producido en Estados Unidos, se hubiese caído el proceso completo. Coger un acta de acusación y entregarla a la prensa para que la prensa la exponga, la dirima públicamente, establecer un tribunal social abierto, amplio, de toda la población, con el acta de acusación, enferma los procesos. En Estados Unidos, por ejemplo, eso solo determinaría la caída. Ningún juez norteamericano admite que le hagan un prejuicio social, así en la forma, usando elementos de la propia acusación, surgido literalmente, lo que indica que son pruebas documentales entregadas. Bueno, lo que pasa es que la presión social y política, no, eso no es justicia. Prepárense para ver dificultades técnicas. Tiene falencias, tal como lo dijera la magistrada, que es un tipo de cumbre de la magistratura nuestra, Miriam Germán Brito. Fortalezcan eso, no en números de pruebas, en calidad de pruebas. Usted puede presentar 1.100.000 documentos y puede que no signifiquen nada. Usted presenta tal vez uno y ese es decisivo. No es el número de los documentos lo que hace la prueba, sino la calidad intrínseca del contenido del documento, lo que hace la prueba. Claro, cuando es transportada por cooperación jurídica de un estado a otro, tiene la debilidad inmensa de que aquellos que declararon allá, repito, estaban en la defensa de su libertad. La comenzaron con Marcelo Odebrecht, 19 años. En 20 días el juez Moro le puso 19 años para negociar. Ya está en su casa, a 5 años domiciliaria. ¿Por qué le dijeron? Entrégame gente. Y efectivamente, ese ordenador que Suiza entregó tiene secretos inmensos, terribles, no solo contra políticos, sino también políticos nacionales y no también políticos regionales. Señores, en Perú, ahora, esta semana, se abrió proceso criminal contra 3 expresidentes. El propio presidente Kuczynski, que renunció, ya está bajo cuestionamiento criminal, para investigación ya, para interrogatorio ya. Toledo, Alan García, que lucía ajeno y distante, ya está encartado. Humala está preso junto a la esposa. El expediente es de envergadura mundial.
no es un expediente cualquiera. Entonces aquí lo que se dice es, el que a juez mata, a juez muere. Pueden desatarse los demonios jugando con esas situaciones, haciendo política con esas situaciones. Yo pienso que lo importante es que el factor judicial, que es muy importante, que se necesita incluso fortalecerlo en su respetabilidad, tratar de levantarlo porque tiene una percepción pública desastrosa. Con pruebas como esta, corre mucho riesgo de degradarse aún más. Porque un juez puede tener una convicción técnica incluso y decir, va acá, ¿y por qué Vasconcelos de la Cruz, que declaró esto por qué no figura aquí como testigo? Porque él es un testigo de la causa. Incluso su testimonio en base a su testimonio es que vamos a tener que imponerle largas penas a esta gente. ¿Y por qué tengo yo, juez, que admitir que él no esté para que discutan sus abogados en el interrogatorio, el lugar, monto, para fines? Y si un acusado de eso dice, un imputado de eso dice, yo quiero que venga Vasconcelos aquí, para que yo probarle a él en el interrogatorio para quién y para quiénes y para qué eran esos fondos. Óigame, el juez no puede, porque la presión social está establecida, es inmensa. Entonces, el juez tiene, si es mujer, tiene esposo, si es hombre, tiene esposa, tiene hijos, tiene hermanos, tiene madre, tiene padre, tiene vecinos, tiene amigos. Ese juzgamiento social en prensa aplasta toda posibilidad de inocencia de ninguno. Están condenados ya. Ahora, como finamente dice el doctor Taveras, y esto para el procurador es una mala noticia, en la investigación no solo genera el mérito lo investigado, porque existe el peligro de lo no investigado. Es decir, esa era la expresión que yo usaba. Se arruinó la presentación del procurador cuando liberó a Catalina en la forma en que lo hiciera. Que lo pudo hacer simplemente diciendo, señores, es más, no es ni siquiera una auditoría a nivel de Cámara de Cuentas lo que esto necesita. Esto necesita más bien una auditoría técnica. Hay que crear, que lo sugiere el doctor Taveras, una especie de comité técnico de alto nivel que puede examinar eso. Llamar a quien examinó la propuesta financiera de Odebrecht, Andy Dawager, que quizás fue el que le dio al presidente el dato de que después de la licitación de que tenía que rebajarle por lo menos $300 millones a la obra, que el presidente lo puso como exigencia y solo logró 100. Una comisión técnica que examine el muelle y diga, ¿y esto qué es? Pero este no fue el muelle diseñado. Este muelle está sobredimensionado, es un muelle mayor. Por eso tiene 700 millones. Ahora, este muelle mayor, ¿quién tendría interés en crear esta nueva Punta Caucedo? Que va más allá de las necesidades de la planta. Unos evaluadores técnicos capaces de decir, bueno, y esa planta de potencia que se iba a establecer con dinero que se traería de Gran Caimán, $2.000 millones, propiedades particulares, con la obligación del Estado de comprarle toda la energía durante 25 años, y el día que dejara de comprarla, pagarle la planta en los $2.000 millones. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Qué particulares? No son funcionarios.
son particulares, los negocios del mundo. Es decir, se pudo haber hecho un enfoque más responsable, más serio de esa situación y haberle hecho un bien al expediente, porque ahora viene la insatisfacción de la gente que dice, no, pero eso son una parte, falta lo otro. Entonces es peor, genera más descrédito, más situaciones incómodas, realmente repugnantes. De manera que, fíjense que yo quise hacer el recuento del programa anterior y hacer las precisiones sobre Venezuela, porque me preocupa mucho lo que va a venir. Ese proceso abierto en Florida a Diosdado Cabello, vicepresidente de Venezuela, un dirigente clave, importantísimo del poder venezolano, junto a su esposa, su hermano, un testaferro, Sarría, no sé qué. Ese proceso, esa denuncia del informe Inside Crime del Caribe y la cocaína entre Venezuela y República Dominicana, ya declarando a República Dominicana como una especie de puente y paraíso, depósito de la droga del mundo, poniendo grupos dominicanos en capacidad de negociar con las grandes mafias del mundo. Óigame, si eso está abierto en Florida, si eso se adelanta y viene la parte dominicana, ¿cuáles pueden ser las convulsiones que genere esa vertiente del enrarecimiento de la situación nacional? Por eso les dije al principio, y quiero repetirlo, no se pierdan pensando por ligereza que la respuesta en algún momento tiene un grado de deserción, de desencanto, de alejamiento. No, las responsabilidades de la respuesta siguen siendo las mismas. Lo único que, repito, no se va a aborregar, ni va a servir de auxiliar para aventuras, porque las aventuras generan caos. El caos es considerablemente inmanejable y cuando se viene a corregir por fuerzas extranjeras, entonces pueden sobrevenir cosas peores. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del Cable, 33 Televisión Abierta, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado, como Telefuturo, Canal 23, después de la Misa de San Antonio, domingo a las 8 de la mañana, Telenor de San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo, Teleimpacto, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo, canales 22 y 52, Aster, y 9 de la mañana de lunes. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo, que asimismo nuestros contenidos son reproducidos en Diario Horizonte de Nueva York, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega en la versión central de domingo a las 11. Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía, nos anticipan que asimismo los canales amigos de Sabaneta, Constanza, Montecristi, Higüey y Romana reproducen en los tiempos pertinentes nuestros contenidos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una entrega más de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.